Para que sepas, nos vino a visitar María Castiglioni, que es economista. Día de muchas novedades o muchas noticias económicas, sobre todo porque habló Sergio Massa, dio el balance del mes, se cumplió el mes del dólar soja, tiró el número final, 8.123 millones, 3.123 millones más de los 5.000 que iban a buscar. ¿Hasta qué punto, María, dándote las gracias por venir, esto es positivo? ¿Abre un compás de espera? A ver, creo que el número sí superó las expectativas y esto tiene que ver en parte con la oportunidad que se confirmó que no va a seguir de liquidar a un tipo de cambio mucho más alto, ¿no? Neto de las retenciones, a los exportadores les va a quedar 134 pesos por dólar, que es más de 40% más en pesos de lo que recibían antes, ¿no? En ese periodo. Entonces, se aprovechó. Una parte de esto tiene que ver con lo que, como se había anunciado antes, mucho de esa exportación no se dio en los meses anteriores, que vimos que fue muy complicado para el Banco Central, que perdió reservas. En parte se vio un déficit comercial, que de hecho el INDEC ya había anunciado. Y también, obviamente, seguramente parte se adelantó de lo que va a ser el último trimestre del año, ¿no? ¿Vos crees que va a haber novedades por el estilo de acá adelante? Massa dijo que el lunes va a anunciar nuevas medidas que van a tener que ver mucho con este tema de las importaciones, las triangulaciones perjudiciales en la fuga de divisas, pero se habla mucho de un dólar Malbec, un dólar Qatar, un dólar Tecno, o sea, como micro devaluaciones express, voy, toco y me voy, sectoriales, para tratar de ver si se logra un efecto como esto. ¿Vos crees que eso tiene futuro? ¿Te parece que son solo demandas sectoriales? Bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés un cepo, trabas y empezás a abrir, digamos, obviamente todos quieren el dólar más alto para exportar. Sobre todo porque desde que arrancó este gobierno ahora, el tipo de cambio ajustado por inflación bajó 30% y el problema es que ahora en estos últimos meses el dólar se está apreciando en el mundo. O sea, todos los demás países se están devaluando, con lo cual te pone más presión a la competitividad. Y eso obviamente que es un factor. Si a la soja se le dio, bueno, todos queremos un dólar más alto para exportar. Y en paralelo, Massa reconoció, no quiero devaluar porque eso puede impactar en la inflación más fuerte, porque hay una parte que ya está impactando que tiene que ver con esas restricciones a la importación y las importaciones que se hacen pagando un dólar más alto o teniendo que pagar a 180 días, que implica de alguna manera precios más altos. Pero bueno, al no querer hacer eso hay una cola de importaciones y no es solo triangulación, eso es marginal. La realidad es que cuando es barato uno quiere anticipar importaciones y estoquearse. Entonces hay restricciones y permanentemente se están viendo, bueno, cómo hacer. Porque cuando uno traba importaciones también traba la actividad económica, ¿no? Hay sectores que están esperando partes para poder producir. ¿Ese foco es más político que económico? En realidad es la consecuencia de que faltan reservas, pero no es que faltan dólares porque el contexto internacional es malo. De hecho, fue muy bueno en los primeros meses del año. Tiene que ver con esto que hablábamos, el tipo de cambio muy atrasado y el cepo que hace que, está bien, salen menos divisas, sobre todo lo que es el dólar ahorro, pero tampoco entran, porque si vos no podés sacar libremente tus dólares, tampoco los vas a querer ingresar. Entonces está todo ese problema, ¿no? De hecho, los exportadores, buena parte de lo que habían exportado estaban yendo a recomprar dólares en el MEP, ¿no? Que después el gobierno o el Banco Central fijó una traba, pero porque en realidad no se quieren quedar en pesos, porque la mayoría de los insumos son en dólares y porque pierden poder adquisitivo. El Banco Central también subió la tasa, ¿no? Para tentarlos a quedarse en pesos. Y esa tiene una parte negativa de lo que es el dólar soja, que no lo habíamos hablado, que es la emisión que hizo el Banco Central, que no es solo por los dólares netos que compró de comercio exterior o lo que se llama el mercado único y libre de cambios, que son más de 4.000 millones, sino también que además compró esos 8.000 a un dólar más alto. O sea, esa brecha son muchos pesos que tuvo que emitir, que en parte se absorbieron, pero con LELIQ, que pagan una tasa que es más alta. El ¿no? Estado es un taxi, compra caro. Está comprando mucho más caro y es una pérdida patrimonial para el Banco Central que la va a pagar el Tesoro emitiendo un bono que se llama letra interferible que verá al Banco Central. Con lo cual el gobierno en realidad se terminó endeudando para hacer esta operación que le sirvió para generar estas reservas que con todos los pagos que hubieron de organismos internacionales, etcétera, el mes cerró ya con datos oficiales con un incremento de reservas de nada más que 800 millones. Entonces, esto es un punto importante. Es cierto que el mes que viene probablemente el FMI, si aprueba la revisión, el directorio que queda por aprobar, va a dar algunos dólares netos positivos y eso va a ayudar, pero probablemente el último trimestre va a ser un problema o un desafío que
qué va a pasar con el comercio exterior y por O eso sea se que hablaba del estamos dólar Qatar. en un vamos viendo Tal dónde cual. cuesta hacer pie. Vamos cuesta- viendo cómo seguimos y el riesgo de qué va a pasar con el tipo de cambio, si se va a devaluar más rápido, va a estar, ¿no? Y eso es un punto que salió, de hecho, Massa hoy mismo habló de ese mismo tema, ¿no? Eddie. Tenemos que ir a una pausa. Bueno. Decí. No, la dejo, sino para después. El tema, yo haría una concatenación, ¿no? Inflación, poder. Quiero saber sobre la vida cotidiana, la canasta familiar y la concentración de los que tiene que ver con esa canasta familiar, a ver si se puede buscar alguna solución o no. Estamos Después, con una experta en inflación. Eso y la vuelta de Cristina al discurso económico, ¿no? Que fue tema también de la semana. Volvemos enseguida. Y seguimos en Para que sepas con María Castiglioni hablando de economía en un día muy súper económico. Carlos Campolongo, habías dejado una pregunta pendiente. sí, a ver, hablamos de inflación, inflación, el poder, digamos, con la economía, la canasta familiar, la vida cotidiana y entonces si hay posibilidades realmente de ahí, con la concentración que tienen las alimenticias en nuestro país, que eso es un dato objetivo, si hay posibilidades de elaborar algo que permita tenerle a las personas más acceso un poco a las cuestiones básicas. Bueno, sí, es un gran desafío, sobre todo cuando la inflación está, como ahora, hace 6 meses, corriendo a un ritmo muy alto, ¿no? Entre 6 y 7%, que es una tasa anual de más del 100%, que lamentablemente es lo que va a cerrar el año. De hecho, en nuestro cálculo en CIT, la inflación fue 6,8, con alimentos al 7. Está en torno al promedio, no es que los alimentos están muy por arriba, ¿no? Por ahí se distinguen algunos rubros que están por arriba del promedio de inflación, pero lo cierto es que están creciendo todos más o menos al mismo ritmo, lo que te marca que el problema es macroeconómico, es decir, hay más pesos en la economía de lo que la gente quiere y esa desvalorización del peso es la inflación. Y es difícil frenarla cuando la inflación está a esos ritmos. Y la Argentina tiene una larga experiencia en inflación, nuestros vecinos también, pero lo han podido lograr. Obviamente, en general, no han sido de un día para el otro. El kilo de cebolla, 400 pesos. Sí. Ahí me parece que alguien se hace el vivo. Ahora, Pero eso tiene que Cristina, ver, te digo, hay verdulerías, hay de todo. Yo creo que a veces la fruta y la verdura tiene cuestiones también estacionales Sí, es cierto. que se suman, digamos, y cuando uno va al supermercado, digamos, yo tengo 4 hijos, así que tengo muy claro el problema de la canasta básica, es espeluznante, pero bueno, tiene que ver con todo. No es que los alimentos, cuando uno los releva, aumentan más que el resto, ¿no? Refleja una dinámica muy grave y el problema es cuando además los ingresos no acompañan esa inflación, Totalmente. que es lo que está empezando a pasar en estos meses y que pasa en el sector no registrado, que es la mayoría del empleo que fue creciendo ahora, post pandemia, ¿no? Y ese es el gran problema y por eso creo hay tanto descontento y la y gente que es otro tema porque eso. vos viste dónde están picando las paritarias que empiezan a rehabilitarse y a funcionar. El bancario fue a 94,5, camioneros dijo menos de eso. Si no llegamos, lo de neumático va a ser un poroto al lado de lo que va a pasar con camioneros. Ahora, pero antes de ir a eso, esta carrera del salario, planteando lo que decías recién sobre el tema de la cantidad de pesos que hay dando vueltas, la emisión como factor distorsivo inflacionario. Cristina volvió a hablar de economía esta semana, después de la era Guzmán, que no hablaba, parece que fuera el siglo pasado, pero hacía Hace poco, 90 días o un poco menos. Y lo que Cristina planteó fue otra cosa, dijo, estamos ante un proceso inflacionario por oferta y hay que ir a controlar a los fabricantes de alimentos básicamente y hay que ir a hacer algo de emergencia sobre los indigentes para garantizarles la canasta básica de indigencia. Está saliendo un bono y hay medidas que inmediatamente Economía puso en marcha. Pero Cristina planteó esta visión de la inflación. Bueno, no es nueva esa visión de ella, de hecho lo ha implementado en sus gestiones anteriores como presidente, y la verdad es que esas cosas lamentablemente no son la solución. Si fuera así ya se habría resuelto muy rápido. Moreno lo tenemos en la historia, digamos, hablando con costos de las empresas. Acá el problema es mucho más complejo y por eso, digamos, esas medidas no han resuelto nada. Entonces, por ahí la variable de ajuste será o no Tombolini o está cuestionado Tombolini, pero la realidad es que ese no es la solución y se ha probado en Argentina muchísimas veces, no solo acá en los últimos años. Y no es la solución, Y no parece ser la mirada del equipo Massa y de Rubinstein, ¿no? Claro, el problema que tiene la mirada de Massa... Que salió a contestarle Rubinstein. Sí.
Sí. Es que en realidad es cierto, buena medida lo que dice Rubinstein, el problema es que si vos no lográs cambiar las expectativas, cuando haces un plan que va a trabajar sobre las causas que generan después los problemas, primero que además los resultados no son instantáneos ni inmediatos, pero si no lográs cambiar las expectativas, y para cambiar las expectativas tenés que generar que esto se va a poder sostener, no que la vicepresidente te va a salir a cuestionar tu plan. ¿No? Ellos ya ponen en tela de juicio todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pagás los costos, pero no los beneficios de corregir algunos desequilibrios. Ahora, inflación, conflicto social, rehabilitación de paritarias. El seguro 109%, bancarios, que había sido el que había marcado la tendencia antes de mitad de año, incluso aplaudido por Cristina Palacio y el gremio de los bancarios por tener 60, quedó en la historia, y ahora tuvieron 94,5, Moyano va lo mismo, los otros gremios van a tratar de acercarse al 100% lo más posible. ¿Y esto, en la rueda de la inflación, cómo juega? Bueno, es un problema y tiene que ver con esto que hablábamos de las expectativas. No lográs cortar con la inercia inflacionaria y es justamente un problema que es cierto, la gente que está, digamos, todos los asalariados quieren mantener su poder adquisitivo y de vuelta, cada vez representan a menos porcentaje de la gente, de la población, porque la verdad es que cada vez hoy son privilegiados los que están en cada blanco, vez tener ¿no? trabajo formal no es garantía de que estés por encima de la línea de pobreza. Bueno, o sea, eso porque la carrera la van perdiendo los salarios. Exacto, eso es lo que está explicando el descontento y la cantidad de conflictos, y que los sindicatos tienen que salir, aunque por ahí muchos están más cerca del oficialismo, muy duro, porque justamente los trabajadores quieren tratar de llegar a fin de mes y los que cobran menos no lo logran. Pero lamentablemente, si uno mira a nivel macro, y es una mala noticia, si la economía no crece en forma sostenida, es muy difícil, porque a la larga los salarios reflejan, si crece el salario es porque la economía está andando. Y si bien hay sectores que puedan tener una rentabilidad potencial corta, o de corto plazo, en parte porque tienen cerrada la importación, porque tienen menos competencia, pero provocada también por las políticas del gobierno, digamos, ¿no? De cerrar importaciones, etcétera. Pero también se sabe que es transitorio, o de repente no lo pueden, esa ganancia en pesos está acorralado, encepada en pesos. Entonces, no es tan fácil, digamos, cuando uno se pone del otro lado. Entonces, creo que acá el problema es macroeconómico, pero también tiene que ver con una mirada política, es decir, cuánto poder tiene Massa efectivamente para sostener el ajuste. El sector empresario no tiene nada que ver, porque yo digo, veo un discurso que así en seco parece, destila bastante impotencia, ¿no? Hace un mes atrás salió un poco menos Matías Tombolini, secretario de Comercio, a decir: estoy recaliente con el sector de la indumentaria porque están aumentando más de lo que habíamos conversado. Ayer salió José Ignacio de Mendiguren, que es el secretario de producción, a decir: estoy recaliente porque hay empresas que no están retrotrayendo los precios como se acordó en determinados rubros. O sea, estar recaliente muestra que no hay mucho argumento, pero se está personalizando en el actor económico el problema del precio. Y bueno, obviamente eso es lo que termina ocurriendo, pero no es, te diría, esas mismas empresas en otros momentos no aumentaban los precios. Entonces creo que acá hay un tema de justamente cuestionarse, bueno, ese cierre de las importaciones o estas restricciones o la falta de crédito, ¿qué efecto provocan? Y terminan provocando esto. Y vos inyectás pesos a la economía para que la gente demande, como ha pasado con distintos bonos o medidas, se traduce en más demanda, pero parte de esa demanda va a precios. Lamentablemente es inevitable, y que el gobierno sistemáticamente gaste más de lo que recauda es parte del problema. Entonces, cuando uno dice Massa hizo un ajuste, bueno, discutamos dónde hay que ajustar, pero veamos cuánto gasto hay que no es realmente productivo y ver de qué manera logramos que la economía pueda funcionar con menos inflación. Lo lamentable, María, es que nos quedamos sin tiempo. Se nos acaba el programa, ya son casi las 9 de la noche cumplidas. Gracias por estar en Para que Sepas. No, de nada, Carlos, gusto. Martín, Nacho, todo el equipo. Volvemos nosotros el lunes.